Grato es decir la historia que estábamos cantando hace unos momentos. Y la estrofa número 3 dice: grato es la antigua historia que antiguas sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada repetirla, pues hay quien nunca oyó que para hacerle salvo el buen Jesús murió. Vamos a abrir nuestra Biblia allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y del versículo 1 en delante. En el Evangelio de Lucas, como primer texto que vamos a leer, pero más bien lo sabemos de memoria, es en el capítulo 24 de Lucas y versículo 47, donde dice que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y regresando aquí al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, a partir del versículo 1 leemos allí cómo cuando Jesús se da cuenta, cuando está en su ministerio, y él se da cuenta por oyendo quizás a los mismos discípulos que los fariseos habían oído decir que Jesús bautizaba a más discípulos que Juan. Luego aunque Jesús no bautizaba, lo aclara el evangelista, el apóstol, ¿verdad? Cuando dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y entonces él sale de Judea, ¿verdad? Ya en el capítulo 1 del Evangelio de Juan miramos allí a partir del versículo 18, prácticamente 19, ¿verdad? Cuando está hablando del testimonio de Juan, el que bautizaba, como unos escribas, unos sacerdotes y que eran de los fariseos le fueron a investigar para ver si él era el profeta. Y él dice, no, entonces ¿quién eres? ¿Eres el Cristo? No, eres Elías. No, tampoco soy Elías. ¿Quién eres entonces? Soy la voz que clama en el desierto, dice el versículo 23, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y luego es cuando aclara allí, dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Bueno, el Señor oye que los fariseos quieren también investigarlo, o quieren preguntarle, y pues él no ha llegado, todavía no, empieza apenas su tiempo y decide irse a Galilea. En Palestina en ese tiempo del Señor Jesucristo estaba dividido. En el sur de Palestina estaba Judea, luego al norte estaba Samaria, y luego más al norte estaba Galilea. Y Jesús pues se había criado en Galilea. Y entonces dice la Escritura aquí en el versículo 1 del capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús bautiza más discípulos que Juan, ¿verdad? Dice el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. No es la hora todavía para que el Señor se enfrente a sus enemigos que van allí a investigar quién es este profeta, este otro profeta que ha salido, ¿verdad? Primero salió Juan, ¿verdad? Y luego Jesús, ¿verdad?
Y dice la Escritura en el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Probablemente han oído en otras ocasiones, ¿verdad?, que en otras clases o predicaciones, que los judíos no querían ningún roce con los samaritanos. Y cuando tenían que ir a Galilea, preferían ellos cruzar el Jordán y pasar por Perea y luego atravesar otra vez el Jordán y llegar a Galilea, ¿verdad? Porque había ese pues odio, esa enemistad entre galileos y judíos. Y aquí cuando leemos, le era necesario. ¿Por qué le era necesario? Por alguna por el camino, el camino escabroso que había, o porque estaba más fácil. No, ninguna de estas cosas, sino que era por la voluntad de Dios, porque Dios tiene en su designio no solamente el pueblo de Israel, como los israelitas creían que ellos eran los únicos que iban a alcanzar la salvación, sino que también esos odiados samaritanos, ¿verdad? Pero no solamente los samaritanos, sino por todo el mundo. Recordamos ahí en Hechos 1:8, ¿verdad?, cuando el Señor le dice cuando el Señor resucitado, antes de ascender en aquel domingo a los cielos, ser llevado, ser levantado, les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces le era necesario, porque los samaritanos, aunque creían en Dios, pero su adoración era un poquito o bastante como la de los gentiles, es decir, amaban a Dios, a Jehová Dios, con ídolos y con otras muchas cosas. Entonces, por eso es por lo que le era necesario. Dice el versículo 5: vino pues, cuando ya se introdujo en Samaria y va hacia el norte para llegar a Galilea, y encuentra allí a Sicar, una ciudad de Galilea, de Samaria, y es casi las 12 del día, ¿verdad? Van a ser las 12 del día, y él está cansado y se espera allí en el pozo de Jacob, y sus discípulos se van a la ciudad a comprar comida. Dice la Escritura que cansado del camino, y estaba allí el pozo vino pues a una ciudad de Sicar una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, y dice: entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y especifica la hora, era como la hora sexta. La hora sexta viene siendo para nosotros como las 12 del día, cuando el sol está en su cenit, cuando es pues parece que es más fuerte, ¿verdad? Y además vienen caminando para llegar a Galilea, y pues va cansado el Señor y se sienta. Pero dice el versículo 6, el 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, dame de beber. Cuando él está ahí en ese pozo de Jacob, ¿verdad?, no era una cisterna, ¿verdad?, construida para recoger el agua de la lluvia, ¿verdad?,
sino que era una fuente. Ahí había una fuente donde el agua estaba corriendo, ¿verdad? Estaba corriendo. Llegaba como no nada más que un arroyo por dentro de la tierra, ¿verdad? Y a eso se le llama agua viva, ¿verdad? Es cuando en los arroyos, ¿verdad?, está el agua corriendo, es agua viva, pero cuando está estancada, ¿verdad?, pues no es agua viva. Entonces allí llega el Señor a ese pozo, ¿verdad? Llega aquella mujer de samaritana, ¿verdad? Y le dice, dame de beber, dame de beber. Y es lógico que le dijera, dice la escritura, ¿verdad? Él está cansado, ¿verdad? Y tiene sed. Y lo más lógico, pues, si hubieran estado los discípulos, pues les hubiera dicho a los discípulos, denme de beber, saquen agua y denme de beber, ¿verdad? Y la mujer pues se molesta un poquito, ¿verdad? Y vamos a mirar la reacción de esta mujer, donde le dice al Señor, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Si sabes bien que los judíos, bueno, no dice si sabes bien, pero si sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, verdad? Los samaritanos, ¿quiénes eran? Bueno, los samaritanos era una mezcla de los israelitas de las tribus que se habían quedado en el reino del norte cuando fue conquistada por Asiria y que fueron llevados a otras tierras, allá por Babilonia, ¿verdad?, por todos esos lugares, y el ejército asirio, trajo a gente de aquellos lugares y simplemente las cambió de residencia, ¿verdad? Y con el tiempo, ¿verdad?, pues con el paso de los siglos, ¿verdad?, se mezclaron los pueblos que habían sido traídos con los israelitas que se habían quedado en Palestina, y de allí surgieron lo que van a ser conocidos como los samaritanos. Conocemos por la historia de que el pueblo de Judá, la tribu de Judá y de Benjamín, fueron conquistadas por Babilonia y fueron llevadas a las tierras caldeas, allá en Babilonia. Pero estuvieron solamente 70 años, porque así lo había determinado Dios, y el pueblo fue regresado. El Ciro, el persa, les dice, todos los que quieran, los que sean del pueblo de Israel, que quieran irse a su tierra y construir el templo, vayan. Y les dio todas las facilidades que podía tener, incluso hasta protección, les dio las cosas que Nabucodonosor había sacado del templo y que las había guardado él en su templo, ¿verdad?, y luego las estaban regresando. Y cuando empezaron a construir los judíos el templo que había sido destruido por Nabucodonosor, los samaritanos fueron con Israel, con las tribus de Judá, y les dijeron, déjenos construir con ustedes, porque también nosotros adoramos a Jehová Dios. Y eso lo podemos leer allá en Esdras capítulo 4, versículos del 1 al 5, cuando menos, ¿verdad? No, entonces ellos van y les dicen a Zorobabel, a Esdras y a Josué, no sé a quién más, ¿verdad?, déjenos construir. Y ellos les dijeron, no podemos dejar que construyan con nosotros. Esto es otra
clase, otro asunto allí, ¿verdad? Pero en las cosas de Dios solamente el pueblo de Dios las debe de hacer. Nadie extraño, nadie ajeno debe de participar en las cosas de Dios, excepto cuando ya vienen a ser parte del cuerpo del Señor, entonces sí participan. Y entonces ellos se enojaron y empezaron a mover sus influencias y lograron parar la construcción del templo. Y a partir de ahí pues fue un odio, ¿verdad?, que hubo entre los dos pueblos, ¿verdad? Y la mujer le está diciendo esto al Señor, pero cuando Jesús le dijo, dame de beber, ¿verdad?, cuando ella le contesta, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy mujer samaritana? Si sabes bien que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. La mujer le respondió de una manera brusca, ¿verdad?, no con atención, ¿verdad? Y pues hay discriminación allí, ¿verdad? Había discriminación allí. Hay reproche, ¿verdad?, reproche en esa mujer. ¿Cómo tú siendo judío? Si sabes que los judíos y los samaritanos no se... Hay reproche allí, ¿verdad? Y esto es importante, ¿verdad?, para nosotros, porque ahorita que cantábamos, dime la historia de Cristo, o no, cuán fiel, ¿cómo es el himno? ¿El 18? Dime la historia de Cristo. Entonces, esta es la historia de Cristo, es parte de la historia de Cristo. Y la historia de Cristo tiene que ver con aquellas personas que se les dice la historia de Cristo para saber y responder de una manera positiva para acudir al llamado que hace Jesús. Es todo. Y Jesús está con esta mujer, ¿verdad?, diciéndole, dame de beber. Oh, ¿por qué me hablas? Si eres judío, yo soy samaritana. No me hables, ¿verdad?, prácticamente le pudiera decir, ¿verdad? El Señor le dice en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Él te daría agua viva. Notemos lo que Jesús le dice en este versículo 10 y ténganlo presente siempre. Si conocieras el don de Dios, ¿cuál es en ese momento, cuál es el don de Dios? Que la mujer está viendo a Jesús. La mujer está viendo a Jesús y lo está oyendo. Es algo que solamente los en tiempos de Jesús tuvieron ese privilegio de ver a Jesús, de oírlo. Los discípulos no solamente de verlo y oírlo, sino ser enseñados directamente por él, caminar con él, comer con él. Y más de 3 años de su ministerio estuvieron con Jesús. Y Jesús le dice a la mujer, si conocieras el don de Dios, ¿verdad?, si conocieras el don de Dios, ¿verdad?, tú le pedirías, ¿verdad? Y aquí miramos, el Señor le dice, Él te daría agua viva, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva, ¿verdad? Es decir, agua viva es la que emana de la fuente, por oposición a las aguas que son recogidas
en la cisterna, en una cisterna, ¿verdad?, de la lluvia, cuando cae el agua de la lluvia, ¿verdad? Y esa agua, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues refresca y restaura al viajero que está agotado, ¿verdad?, por toda la jornada, ya sea de trabajo, de caminar, ¿verdad? Y tiene fatiga y tiene sed, pero es lo único que va a hacer esa agua, ¿verdad? Al rato le va a dar más sed, ¿verdad? Pero el Señor le está diciendo a la mujer, tú le pedirías agua viva, ¿verdad? Entonces, el agua viva es la que emana de la fuente, la que sale, la que brota de la fuente. A veces en algunos lugares, ¿verdad?, está algún agujero en el piso, en la sierra, en el cerro, en cualquier lugar, ¿verdad? Y brota agua, ¿verdad? Brota agua, porque allí hay un venero, ¿verdad? Y el Señor le está diciendo de esa agua viva, ¿verdad?, que después en el capítulo 10 va a decir, brotarán torrentes de agua viva de la persona que sigue a Jesús, ¿verdad? Así que, ¿qué ofrece Jesús? ¿Verdad? Hoy, ¿verdad?, el Señor ofrece, ¿verdad?, esa agua viva. Esa agua viva es el Evangelio. Es el que cuando no solamente calma nuestra paciencia, sino que estamos en paz para con los demás. Bueno, estamos en paz para con Dios, para con los demás, y estamos en paz con nosotros mismos, cuando el Evangelio está en nosotros, cuando participamos de Él, cuando lo compartimos, ¿verdad?, estamos en paz con nosotros mismos, con los que nos rodean, y estamos en paz con Dios. Así es lo que le estaba ofreciendo Jesús a la mujer. El agua viva es la esencia del Evangelio. El agua viva es la gracia y la verdad. El agua viva es la fe. En el capítulo 14, versículo 6 de este Evangelio, el Señor le dice a Felipe, me parece, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es lo que está ofreciéndole el Señor a la mujer. Si supieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú me pedirías agua viva. Yo te daría agua viva. Luego la mujer ya cambió su actitud. En el versículo 11 le habla con respeto, le dice Señor. La mujer le dijo, y con la voz más suave, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y lo cuestiona al Señor. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Los samaritanos tenían, según ellos, ¿verdad?, a Jacob por padre. Y recuerden ustedes que Jacob es el padre de todas las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y los samaritanos, pues en realidad eran una mezcla de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob, con los pueblos que habían sido traídos de otros lugares, ¿verdad? Pero ya la mujer ha cambiado en su actitud para con el Señor. No tienes con qué sacarlo. ¿A poco eres mayor que nuestro padre Jacob? Dice la mujer. Él nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado, ¿verdad?
Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este pozo, yo creo que se lo señala, ¿verdad? Cualquiera que beba de este pozo que abrió Jacob, ¿verdad?, va a tener sed. Va a tener sed, ¿verdad? Dice: mas el que bebiere, el siguiente versículo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida, que salte para vida. Y así es, ¿verdad? El Evangelio llega a nosotros como agua viva. Y cuando nosotros lo platicamos a alguien que es inconverso, a alguien que queremos que lo escuche, que lo entienda y que lo obedezca, ¿verdad?, es para que salte también en esa persona, hombre o mujer, para vida, porque también va a hablar de ese evangelio, ¿verdad? ¿Sí? La mujer ha cambiado totalmente, ¿verdad? Ya ahora le dice Señor, ahora después le va a decir de otra manera, ¿verdad? Va a creer incluso, ¿no será este el Cristo?, ¿verdad? Pero antes de que esto pase, la mujer, al igual que Nicodemo, ¿verdad?, pues no alcanza tiene la idea de muy materialista, ¿verdad?, de esa agua. ¿Recuerdan ustedes cómo Nicodemo, cuando el Señor le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino? ¿Cómo voy a nacer? ¿Acaso puede un hombre viejo como yo entrar en el vientre de su madre y nacer? Es decir, está viendo Nicodemo la situación que Jesús le presenta de una manera física, de una manera errónea, ¿verdad? El apóstol Pablo va a decir después en 1 Corintios, ¿verdad?, que para las cosas que nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu que viene del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, el cual nos ayuda a discernir las cosas espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice: pero el hombre natural o el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces, para que la mujer logre comprender esto, le dice: llama a tu marido. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dice: no tengo marido. Jesús le responde: bien has dicho, no tienes marido. Esto lo has dicho con verdad. Es decir, y el Señor le dice, ¿verdad?, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer se ha abierto, ¿verdad?, con sinceridad, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿verdad?, 5 maridos has tenido. A lo mejor se divorció de ellos o se murieron, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Pero ahora estaba con otro que no era su marido. Y allí la mujer eleva más a Jesús. Ahora le dice: me parece que eres profeta. Y si nos fijamos, ¿verdad?, cuando el Señor le dice: dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, sabiendo que soy mujer samaritana? El Señor le responde y luego baja. Señor, le dice: Señor, no tienes con qué sacar esa agua. Además, el pozo es muy hondo y no traes con qué sacarlo. Y luego ¿te crees más que Jacob? Como que lo está igualando con Jacob. Y ahora le dice: Señor, me parece que eres profeta. Y
allí se viene una situación en la que la mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le ha dirigido para que se ilumine, ¿verdad? La está dirigiendo, ¿verdad? Desde que empezó el diálogo, para llegar y aclararle una cosa espiritual, ¿verdad? Y el Señor le dice: créeme, que ni en este monte ni en el de Jerusalén adoraréis al Padre. Dice: viene la hora, versículo 22, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, sabemos nosotros adoramos lo que sabemos. Dice: porque la salvación viene de los judíos. Y luego el Señor establece ese gran principio de la verdadera adoración. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ustedes adoran lo que no saben. Dice: nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque sabemos lo que adoramos. Pero no te preocupes, ¿verdad?, le dice a la mujer, porque ni en este monte ni en el de Jerusalén, ¿verdad?, es el único lugar donde se va a adorar a Dios, sino que viene el día, ¿verdad?, cuando Dios va a buscar los verdaderos adoradores, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor está hablando, ¿verdad?, de ese gran principio, ¿verdad? Le está diciendo, ¿verdad?, que en cualquier lugar va a haber el acceso para que los verdaderos adoradores busquen cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahorita que cantábamos el himno, y es que hay el himno 59, dime la historia de Cristo, ¿verdad? Pero no ese es no era el que cantábamos, sino que grato es decir la historia, ¿verdad? Y así que cuando vamos con alguien, ¿verdad?, a llevar el evangelio, estamos llevándoles a Jesús. Le estamos presentando a Jesús. Este es Jesús, en la palabra, ¿verdad? Y si supieran esas gentes que ese Jesús que nosotros presentamos o que llevamos cuando tenemos la oportunidad de hablar en una casa o con alguien en algún lugar, ¿verdad?, cuando estamos hablando de Jesús, ¿verdad?, es como Jesús está allí con la mujer samaritana. Si supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te habla, ¿verdad? ¿Quién es el que te habla? Dios, ¿verdad?, por la palabra. Les estamos llevando la palabra de Dios, la voluntad de Dios. De ahí la necesidad que tenía Jesús de pasar por Galilea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a abrir el camino para que los samaritanos también y los judíos entendieran, ¿verdad?, que tanto unos como otros y el resto del mundo pueden tener acceso a Dios. Pueden oyes cómo el evangelio ofrece paz, ¿verdad?
El Evangelio te ofrece agua viva, es decir, el agua viva es la palabra de Dios, es la que cuando la aceptamos no volvemos a tener sed jamás de otras cosas que para saber más de Dios. Aquí está toda la palabra. La mujer, cuando Jesús habló con ella, deja su cántaro, o sea, deja su trabajo. Ella había ido por agua, pero ya no le interesa ahora esa agua, sino que le interesa que sus vecinos, la gente de su pueblo, ahí donde ella vive, también escuchen a Jesús. Y va y les dice: vengan, un hombre me ha hablado toda mi vida, me ha dicho toda mi vida. Y luego dice: ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? La reacción de ellos era tal la convicción de aquella mujer, ¿verdad?, que van con ella y llegan con Jesús y Jesús les habla, ¿verdad? Fíjense cómo se abrió esa puerta ahí con los samaritanos, y el Señor habló y estuvo 2 días con ellos. 2 días. Y luego ya cuando el Señor se fue le escucharon, dicen: ya no creemos por tu dicho, sino que ahora creemos porque le hemos visto, le hemos oído. Y cuando nosotros llevamos el Evangelio, cuando lo presentamos tal cual es, y Dios hace que el corazón de las personas que nos escuchan estén atentos como el corazón de Lidia, ¿verdad?, las palabras, ¿verdad?, quedan en el corazón espiritual y responden afirmativamente. Así que la predicación, ¿verdad?, la lección de esta mañana, ¿verdad?, es oyendo a Jesús. Oyendo a Jesús. ¿Por qué? Porque le oímos con la Biblia. Y la presentación de la palabra, ¿verdad?, el mensaje, los textos que hemos leído, ¿verdad?, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿verdad?, principalmente del Evangelio de Juan, ¿sí?, es la palabra de Dios, y estas palabras son la invitación que vengas a Jesús, ¿verdad?, porque Él te está hablando para darte agua viva. La invitación es la predicación, pero cantamos un himno. Número 140. Entonemos. Todos los que tengan sed beberán, vengan cuantos pobres hay, comerán, no malgasten el haber, compren verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán. Si le prestan atención, les darán parte en su pactado bien eternal, con el místico David, Rey Maestro
llevarán, como baja bienhechor, sin volver, riego que las nubes dan, ha de ser la palabra del Señor, productivo, pleno bien, vencedor al fin será, por la fe, por la fe. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta hora por estos momentos que nos has permitido escuchar tu evangelio, una manera de evangelizar que está aquí escrita para nuestra enseñanza y para que la podamos poner en práctica. Y el mensaje es de cómo Jesucristo fue, a pesar de que tenía una persona enojada, Él la llevó con docilidad, con la palabra, hasta que ella, esta mujer, tenía en su mente, ¿no será este el Cristo? Gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Rogamos, nuestro Dios, para que podamos presentar también tu palabra, incluso aquellos que se nieguen a escucharla o que la escuchen con enojo, pero la palabra tuya, el don, la vida eterna, la paz con nosotros mismos, con los que nos rodean, pero principalmente con Dios, lo podemos llevar a aquellos que se encuentran enemigos tuyos. Bendice la iglesia aquí en Buesla con todos los planes que hay, por todos los hermanos que están laborando, trabajando, llevando ese mensaje tuyo a personas que aún no te conocen o que tienen una idea equivocada. Son religiosos, pero están, al igual que los samaritanos, una iglesia, una creencia idólatra, o una iglesia como la de los judíos, que tenían una idea ritualista, formalista. Y la adoración para ti, Señor, es en espíritu y en verdad. Que podamos entender estos conceptos, nuestro Dios, cómo es que te adoramos a ti. Bendice cada familia que estamos representando aquí, cada uno de nosotros. Gracias por tantas bendiciones que nos has dado. Rogamos, nuestro Dios, por los hermanos que están enfermos, que tú les asistas, les cuides, les des la salud, y todos aquellos que estamos bajo tratamiento médico también, sé con nosotros. Despídenos en paz, ve a nuestros hogares, acompáñanos, perdónanos nuestros pecados. Oramos y pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recuerden, el miércoles es Singing Night.